Ok, entonces vamos a empezar. Voy a comenzar yo. Nosotros vamos a Adelante, mi vida, exponer, sí. gracias, Miss, sobre el método religioso, metódico, sistemático. Y nuestro equipo está conformado por Alfredo, Vanessa, Jessica y yo, Brenda Karina. Introducción. La comprensión del mundo y de nuestra propia existencia ha sido... Ay, permítame, es que no alcanzo a leer. No te Ha sido preocupes. abordada históricamente a través de dos grandes vertientes, la fe y la razón. El conocimiento religioso y el conocimiento metódico sistemático, comúnmente identificado como científico, no solo ofrecen respuestas distintas, sino que operan bajo reglas y propósitos divergentes. Los mueve. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto, el quien conoce por lo que es también a la cosa de su objeto, el que se conoce. Su desarrollo ha ido acorde a la evolución del pensamiento humano. La epistemología estudia el conocimiento y ambos son los elementos básicos de la investigación científica, la que se inicia al plantear una hipótesis para luego tratarla con modelos matemáticos de comprobación y finalizar estableciendo conclusiones valederas o verdaderas y reproducibles. ¿Cómo se percibe el conocimiento? El conocimiento se percibe inicialmente a través de los sentidos como estímulos que el cerebro procesa, interpreta y estructura como información significativa. Este proceso involucra la relación entre el sujeto de observación que razona y un objeto, convirtiéndolo en datos, en conocimiento utilizable mediante la razón y la intuición. Tipos de conocimiento. Religioso. El conocimiento religioso es un tipo de saber basado en la fe, dogmas y tradiciones que busca explicar el origen del ser humano y su vínculo con el divino, sagrado o trascendental. Metódico. El conocimiento metódico es un tipo de saber estructurado, ordenado y planificado que utiliza procedimientos, técnicas y el método científico para investigar fenómenos y alcanzar la verdad. Y el sistemático. El conocimiento sistemático es un conjunto ordenado, coherente y verificado de saberes obtenidos mediante la aplicación rigurosa de métodos científicos, observación, hipótesis y experimentación. Muchas gracias, Jessy. Muy bien, bueno, vamos a hablar lo que es el conocimiento religioso. Dice, bueno, es una de las primeras formas de conocimiento de la humanidad, surgido de la antigüedad más remota. Eh, Siempre ha buscado lo que es la respuesta a dudas y cuestionamientos de tipo existencial que la humanidad se ha enfrentado. Se estima que las primeras creencias surgieron durante el periodo paleolítico medio, alrededor de 325.000 a 30.000 años antes de Cristo, y que fueron minoritarias y desordenadas. Se transmitían oralmente y estaban íntimamente vinculados a los relatos tradicionales, por lo que es probable que fueran tipo animista, es decir, que vieran lo sagrado en la naturaleza. Conocimiento religioso. El conocimiento religioso o saber religioso es aquel que se basa en un sistema de creencias indemostrables, es decir, que cuyo principal soporte es la fe. Este tipo de saber explora el vínculo el vínculo entre el ser humano y lo divino, tanto en prácticas místicas como en los ritos de una religión organizada. El conocimiento religioso forma parte de la herencia cultural de los pueblos, razón por la cual suele ser transmitido de una generación a la siguiente.
A lo largo de los siglos ha proporcionado a la humanidad un soporte moral, ético y emocional para la existencia y ha permitido además la organización social y política de las sociedades. Esto es lo que decíamos, que son como tradiciones que vamos generando de poco a poco y de generación en generación. La siguiente, gracias. Aquí voy a mencionar una de las características principales, lo que mencionaba en la fe, que se basa en el conocimiento religioso, es la base del conocimiento religioso, perdón, y consiste en creer en verdades religiosas sin necesidad de pruebas científicas. La fe permite aceptar la existencia de Dios, seres divinos o realidades espirituales. La dos, que es la revelación. La revelación es la manifestación de lo divino a los seres humanos. Se considera que Dios o una entidad superior comunica verdades a través de profetas, textos sagrados o experiencias espirituales. Tres, tradición. La tradición es la transmisión de creencias, enseñanzas y prácticas religiosas de generaciones en generación. Permite conservar el conocimiento religioso a lo largo del tiempo. Permítanme tantito. Cuatro, Y no fíjate depende que, del método. perdón, sí, 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 adelante. No, continúeme, mis. Fíjate qué interesante el tipo de conocimiento, porque muchas veces no le damos de sentido tanto a este tipo de conocimiento, obviamente en cuanto a la religión. Es como hablar, ¿no? De política, decían, siempre que hablemos, nunca vamos a hablar de política, ni de religión, ni de fútbol. Pero fíjate qué Sí, interesante que justamente, y yo no nomás las abuelitas, los padres de familia, sino nosotros mismos tenemos ya también este tipo de conocimiento y lo vamos transmitiendo, obviamente de generación en generación, independientemente, ¿no? Si sean, no importando si es en el núcleo familiar o bien en las aulas, y ahorita lo digo porque adelante mi vida. gracias. Comentaba que no depende del método científico. El conocimiento religioso no requiere experimentación ni verificación científica. Sus verdades se aceptan por fe y autoridad religiosa. Puede ser dogmático en algunos contextos. En algunas religiones, ciertas creencias son consideradas verdades absolutas que no se cuestionan. Mm, y aporta sentido moral y trascendente. El conocimiento religioso ofrece normas morales y una explicación del propósito de la vida, ayudando a las personas a orientar su comportamiento. ¿Cuál es la función social? No, gracias. El conocimiento religioso cumple varias funciones en la sociedad. No, más adelante. Bueno, les seguía comentando. Promueve valores como el respeto, solidaridad y justicia. Es la siguiente todavía. Ah, ahí. Une a las personas en comunidades con creencias comunes. Proporciona consuelo en situaciones difíciles como la muerte o el sufrimiento. Ayuda a explicar el origen y el sentido de la vida. En términos sociológicos, actúa como un pegamento cultural. Mantiene cohesión social cuando los individuos comparten símbolos y creencias. Y la función educativa. En el ambiente educativo, el conocimiento religioso también transmite valores morales y éticos, forma la identidad cultural de las personas, enseña tradiciones y normas sociales, ayuda a reflexionar sobre el sentimiento de la existencia. Históricamente, muchas de las primeras escuelas del mundo estaban vinculadas a instituciones religiosas, porque enseñar también es transmitir una visión del mundo. Y sí, efectivamente, estábamos viendo en historia que, que efectivamente la mayoría de las escuelas al principio eran muy religiosas y simplemente eran para, por así decirlo, la realeza. Había escuelas y más como eh, especializadas como el- en la casa, por así decirlo, en las cuestiones domésticas, pero ya eran como para, tanto para mujeres como a lo mejor como una clase más inferior, por así decirlo. En la siguiente, por favor. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, la creencia en Dios en el cristianismo, la enseñanza de Buda en el budismo, la creencia en el cielo y el infierno,
los 10 mandamientos, la creencia de la vida después de la muerte, los rituales como la oración, el ayuno o las peregrinaciones. Y uno de los puntos clave se basa en la fe, la revelación y la tradición. No depende del método científico ni de la comprobación experimental. Puede ser dogmático en algunos contextos, proporciona normas morales y sentido de la vida, cumple funciones sociales y educativas importantes y se trata de textos sagrados, rituales y enseñanzas religiosas. Esa sería mi aportación sobre el conocimiento religioso. No sé si tenga usted más algo que aportar. Gracias, Vane. Pues muchos comentarios, pero los dejamos ahorita, ¿vale? Al final, para que los Ok. demás también terminen y los demás, por favor, vayan poniendo sus anotaciones para cualquier comentario podamos hacérselos al equipo, por favor. Adelante, mi vida. Conocimiento metódico sistemático. El conocimiento metódico y sistemático es la base fundamental del Vane, creo que conocimiento dejaste ver, científico. perdón, abierto tu micrófono y está haciendo algo de interferencia en mi vida. ¿O es mi internet? Ah, ya. Se refiere a un saber que no obtiene por azar o intuición aislada, sino mediante un proceso estructurado y ordenado que busca garantizar la validez y viabilidad de la información. Se divide en dos contextos: conocimiento metódico. Significa que se utiliza un método como el método científico para obtenerlo. No es fruto de casualidad, sino de aplicación en una serie de pasos, reglas y procedimientos técnicos planeados para alcanzar un objetivo específico o responder a una pregunta de investigación. Conocimiento sistemático. Implica que los saberes no están dispersos ni aislados, sino que forman parte de un sistema organizado de ideas. Los nuevos datos se integran de manera lógica con los conocimientos previos, estableciendo relaciones y conexiones que permiten explicar fenómenos de forma integral y coherente. Dentro de sus características claves, según la epistemología, de acuerdo con autores como Mario Bohm, este tipo de conocimiento posee rasgos distintos que lo separan del conocimiento común y se divide en 4 factores. La racionalidad se basa en conceptos juiciosos y razonamientos lógicos en lugar de sensaciones o apariencias. Verificabilidad. Los resultados deben ser puestos a prueba y confirmados mediante la experiencia o la lógica formal. Objetividad. Los resultados deben poder ser puestos a prueba y confirmados mediante la experiencia o la lógica formal. Provisionalidad. Se reconoce que no es una verdad absoluta y este sujeto a revisión surgen nuevas evidencias de teorías más precisas. En el ámbito educativo, puedo dar un ejemplo, por ejemplo, un nuevo método de enseñanza de matemáticas en una escuela. En cuestión a la racionalidad, los docentes no eligen el método por azar, sino que analizan que los alumnos fallan en la resolución de problemas lógicos y diseñan una estrategia basada en teorías del aprendizaje como el constructivismo, para estructurar las lecciones de forma coherente. En la objetividad se basa para saber si el método funciona o no basta con que el profesor diga siento que aprendieron, sino que aplica una evaluación estandarizada con criterios de calificación claros y numéricos que miden el desempeño real sin favoritismos. En la parte de la verificabilidad, los resultados del examen y la metodología están abiertos a revisión. Si otro profesor aplica el mismo método en un grupo similar y usa la misma escala, la de evaluación debería obtener los resultados consistentes. Y en la provisionalidad, si al final del trimestre los datos muestran que los alumnos no mejoraron en geometría, el método se descarta o se ajusta. Se acepta que esa estrategia no es la verdad definitiva y se busca una mejor evidencia pedagógica. ¿Cómo se aplica en la educación? En el ámbito educativo, la aplicación del conocimiento metódico y sistemático transforma el aprendizaje de una simple acumulación de datos en un proceso de construcción científica del saber. Se aplica principalmente a través de 2 ejes: el diseño pedagógico del docente y la estrategia de iniciación del alumno.
En cuestión a la aplicación metódica, se estudia el cómo. Se refiere al uso de pasos estructurados para que el estudiante no solo memorice, sino que valide lo que aprende. Y este se divide en 4 factores. La investigación en el aula, que se trata de implementar el método científico como estrategia pedagógica y que permite que los alumnos analicen situaciones reales, formulen hipótesis y realicen experimentos y lleguen a conclusiones basadas en evidencias. Secuencia, fenómeno, idea y terminología. En lugar de dar definiciones teóricas directas, se aplica una metodología donde el alumno primero observa un fenómeno, desarrolla una idea propia y finalmente recibe el nombre técnico del concepto. Y el aprendizaje basado en proyectos. Los docentes utilizan sugerencias metodológicas estructuradas para guiar a los estudiantes en la resolución de problemas técnicos o científicos mediante planes de trabajo definidos. Y esto se basa principalmente con el objetivo de que el alumno pues tenga mejores técnicas de aprendizajes y pues no se use nada más la parte teórica, sino mm, basar más que nada la parte de innovar y que ellos tengan esa habilidad de tener curiosidad por investigar un poco más de la información. Y qué bueno que en esta parte justamente toman lo de la nueva escuela mexicana, mi vida, para que hagamos también este tipo de aprendizaje que es a partir justamente del conocimiento, de la generación del conocimiento del propio alumno. Qué interesante, ahí pónganlo por favor, y sobre todo las 4 metodologías que a lo mejor ahorita nadie las entiende, es más, nadie las quiere. Muchas veces preguntamos y decimos, es que justamente la nueva escuela mexicana, muchos rechazan esta situación de, bueno, ya llegó la nueva escuela mexicana y vamos a aprender sobre proyectos, ¿no? Y todo el mundo se espanta y dice, pero ¿por qué no nos gusta? Y además hicimos de lado justamente las materias que les decía, ya no vemos español, ya no vemos matemáticas, ya no vemos geografía, todo lo vemos a partir de estos enfoques metodológicos que van a partir de los proyectos. Entonces, qué interesante postulamiento, así aprenden, o más bien, ya es como que una reglita que la SEP nos manda y nos dice, mira, tienen que aprender justamente a partir de su propio conocimiento, deben generar su propio conocimiento. No hay otra forma de aprendizaje en la actualidad que no sea a partir de la generación del propio conocimiento y en este momento lo estamos aplicando a partir de estas metodologías, ¿no? A partir de estas metodologías basadas en proyectos. Pero es importante que lo Y tengamos en claro porque es la nueva forma de aprender según la SEP. Y acuérdense, cada que cambiamos, digamos, de régimen político, empezamos a cambiar las metodologías de aprendizaje. Sí, mi vida, perdón. bueno, yo desde mi punto de vista creo que sí es muy importante este pues nuevo proceso de aprendizaje, porque bueno, yo lo veo con mis sobrinos. En cuestión a que anteriormente pues nosotros estábamos acostumbrados en la parte de aprendizaje teórico, ¿no? Sin embargo, ahorita ya los involucran mucho en la parte de investigación, a que ellos de manera vivencial, de alguna manera algún cierto contenido que venga dentro de los libros, lo investiguen y aparte de todo saquen un proyecto. Creo que eso es un punto muy importante para el aprendizaje de los niños. Así es mi vida. Sí, efectivamente, ¿no? Ya como aprendemos de diferentes formas, pero bueno, ya lo dejamos también para el comentario final. Adelante, ¿quién sigue? Sí, aplicación Gracias, sistemática mi vida. que se basa en todo. Busca que el conocimiento no esté fragmentado, sino que perciba como un sistema interconectado. Se basa en un enfoque sistemático en el contenido. Los programas educativos se diseñan de forma que cada tema nuevo se integre lógicamente con los anteriores, estableciendo relaciones y jerarquías que dan una unidad funcional en la asignatura. Conexión sujeto-contexto. El modelo sistemático en educación considerada que el aprendizaje no ocurre en el vacío, sino en interacción constante con el entorno social, familiar y escolar, utilizando el feedback para ajustar el proceso. Pensamiento crítico y analítico. Al enseñar de forma sistemática, se ayuda a los alumnos a predecir interacciones en sistemas complejos, preparándolos para resolver problemas de la vida adulta de manera lógica.
¿Qué beneficios directos tenemos en cuestión para el estudiante? Tienen una mejor autonomía, ya que permite gestionar activamente su propio aprendizaje. Preparación universitaria. Facilita la transición a niveles superiores al dominar la formulación de preguntas y el análisis de datos. Seguridad y rigor. Proporciona herramientas para discernir entre información confiable y opiniones sin sustento. Autores principales. El estudio de la relación entre el conocimiento religioso y el metódico sistemático ha sido abordado por filósofos, científicos y sociólogos que buscan definir los límites y puntos de encuentro entre la fe y la razón. En cuestión a la epistemología y la filosofía de la ciencia, voy a mencionar estos 4 autores que son los más relevantes en este ámbito. Karl Popper introdujo el concepto de la falsabilidad. Para él, un conocimiento científico sí puede ser sometido a pruebas que intenten demostrar su falsedad. Por el contrario, los dogmas religiosos no son falsables porque se basan en la fe absoluta. Thomas Kuhn analizó que la ciencia progresa a través de paradigmas. Sugirió que la ciencia no solo es una acumulación de datos, sino una cosmovisión que puede compartir estructuras sociales con otras comunidades de creencias. Mario Bu definió la epistemología como el estudio riguroso de la investigación científica, diferenciándola tajantemente de la teología y las pseudociencias. En la parte de la integración y modelos de relación, encontramos a Stephen Jay Gould, que propuso el principio de la norma, magisterio no superpuestos, argumentando que la ciencia se ocupa en el cómo, en hechos y teorías, y en la religión del porqué, del sentido y la moral, por lo que no deberían entrar en conflicto. Y embargo, es fundamental por establecer 4 modelos de interacción: conflicto, independencia, diálogo e integración. Tomás de Aquino. Históricamente esencial, pues sostuvo que la razón y la fe son 2 caminos que conducen a la misma verdad, intentando armonizar la filosofía aristotélica en el dogma cristiano. El conocimiento religioso y el conocimiento metódico sistemático. Y aquí le toca a Alfredo. Hola, buenos días. Nos quedan 4 minutos únicamente. Sí, Vamos a tratar Alfredo, de simplificarlo, ¿le parece bien? ¿O lo yo creo que le terminamos en la dejamos próxima clase? aquí y terminamos la siguiente clase. A ver, espérame Perfecto. tantito.